Qué alegría tener la oportunidad de presentar el día de hoy a un personaje, no digo persona, sino un personaje que de verdad transpira la pedagogía, la academia. Cada poro de donde sale de la doctora Araceli de Tesanos, sale sabiduría en pedagogía. Y es para la Escuela Normal Superior de Pasto un honor en sus 109 años que estamos sirviendo a la comunidad de Nariño, a la comunidad de Pasto, a nivel nacional e internacional. En este ciclo de conferencias, talleres y conversatorios, la escuela en transformación. De verdad que es un honor tener esa bonita oportunidad de encontrarnos de nuevo con la doctora Araceli. Antes de darles a conocer la hoja de vida de la doctora Araceli, permítanme dos sugerencias. Las preguntas y comentarios, por favor, las consignan en Facebook Live, sobre todo pensando en los tiempos para manejar las respuestas con la doctora Araceli. Es importante que ustedes tengan en cuenta, todos los que en este momento nos están mirando, que la conferencia gira en torno a dos ejes fundamentales: la escuela en transformación y sobre todo pensando en que la doctora Araceli nos va a trabajar aprender a ser maestros ayer, hoy y mañana. A partir de este momento les damos la bienvenida a todos ustedes y los dejo en manos de la doctora Araceli, sin antes recordarles que ella es una docente académica que tiene un doctorado en la Universidad de París, University de París, en letras y ciencias humanas, tiene una maestría con la Universidad Iberoamericana en investigación educativa, una especialización de la misma manera en pedagogía, una especialización en estudios ibéricos y ibericoamericanos. Es una mujer que se ha dedicado toda su vida a las humanidades, a los idiomas, a la literatura, a las ciencias sociales, a las ciencias en educación, pero sobre todo ella le ha hecho mucho énfasis en toda su vida de pedagoga al estudio de las escuelas normales superiores de Colombia, del mundo y especialmente la de Pasto. Ella hizo un trabajo muy bonito hacia 1980 en la normal de Tunja y ha venido todo este tiempo reforzando esos conocimientos. Hoy tenemos el gusto de tenerla aquí entre nosotros. Doctora Araceli, le damos la bienvenida y sabemos que usted no solamente imparte conocimiento de pedagogía con toda su sabiduría, sino que usted como persona es una pedagoga en su casa, en su familia, en su testimonio de vida, que eso es lo que a nosotros los docentes nos debe dar, el testimonio de vida. Y usted es una persona que como testimonio es única y de verdad que es para mí sagrado, lindo de tenerla a usted entre nosotros, doctora Araceli, bienvenida. Yo sé que usted tiene un espíritu jesuitino muy grande que la ha marcado toda su vida y gracias a ese espíritu también es usted un testimonio de vida donde vaya. Doctora Araceli, la estamos escuchando, bienvenida. Muchísimas gracias, Francisco. Yo, primero que nada, quiero agradecer otra vez al profesor Coral, al rector de la Normal, y a todos mis colegas de la Normal, porque ya son mis colegas. Y Francisco, gracias por la presentación, no hay que exagerar tampoco. Y me siento muy honrada que me hayan invitado al cumpleaños de la Normal. O sea, son cumpleaños muy importantes que tenemos que ser muy cuidadosos en seguir celebrando y concelebrando todos los años. Mi intención hoy es poner un poco al día, o sea, esta conversación cuando dije, a ver, si yo pienso en la formación de maestros de ayer, en el ayer de la formación de maestros, pues lo único que tengo, y eso he hecho una revisión, ya llevo como un mes y medio dando vueltas con esto desde que recibí la invitación y decidí cómo se iba a llamar y de qué iba a hablar. He revisado un montonón de decretos del Ministerio de Educación colombiano, antes, después y ahora, sobre las escuelas normales. Volví a sacar una caja donde tenía guardados los que había encontrado cuando hice el estudio en Tunja, y entre ellos un maravilloso
un maravilloso decreto orgánico de instrucción pública de 1870, donde se habla de la organización de las escuelas normales, y es realmente más que interesante. También descubrí un texto que ya es mucho más preciso, porque es sobre los contenidos de la normal de institutores de Tunja, que es el origen de la normal donde yo estuve, donde hay cosas entre simpáticas y complejas. Por ejemplo, que en la normal de institutores de hombres se enseñan ecuaciones diferenciales, pero no en la de mujeres, para poner así algunos temas entretenidos, ¿ya? Entonces, la historia de las normales tiene que ver con algo también muy importante, porque lo perdimos y ya vamos a hablar de cuándo lo perdimos, es que las escuelas normales desde sus inicios daban un título profesional, que era el de maestro. Las escuelas normales daban un título de maestro, que al principio era de maestro, era muy lindo eso, de maestro de escuela primaria inferior y de maestro de escuela primaria superior. Pero en 1912 se unificaron los criterios y solo terminó diciendo que los maestros eran solamente maestros. Entonces no había maestros de primaria inferior y primaria superior, sino maestros. Y son maestros de escuela. Y el título que otorgaban las escuelas era realmente de maestro de escuela. Así que sería maravilloso si alguien tuviera uno de esos títulos, porque es toda una historia que se perdió. Las escuelas normales tuvieron varias modificaciones y dependían fundamentalmente si los gobiernos eran liberales o conservadores, como pasa con muchas veces con las escuelas en Colombia. A mí me ocupé más del artículo del proyecto de 1912 y de 1917, fundamentalmente porque en el proyecto de 1912 es muy cercano al año de creación de la Normal de Pasto, que se crea en 1911. Entonces, es por eso que es muy importante ver, porque las normales que se crean en ese momento son de hombres y de mujeres separados. Es muy interesante que la primera asignatura que aparece en el listado de contenidos curriculares es la religión católica, y hay una división maravillosa que es entre pedagogía teórica y pedagogía práctica. Las escuelas normales además tienen algo muy importante, es que se crean siempre con una escuela anexa, siguiendo la tradición prusiana. Es decir, todas las escuelas normales, hasta el decreto del año 78, tenían una escuela anexa. Entonces, ¿dónde se realizaban las prácticas? O sea, ¿dónde se llevaba a cabo la pedagogía práctica, como le llaman ellos en su discurso? Y la pedagogía teórica tenía que ver también con temas como el desarrollo psicológico de los niños, o sea, la historia de la filosofía de la educación estaba incluida en esta pedagogía teórica, quizás no con la profundidad con que se produjo a posteriori, pero sí realmente con preocupados, que son muy importantes, esos temas en la formación de un maestro. Aquí, por ejemplo, dice con toda claridad en el decreto 670 de 1912, dice, en el artículo 12, el profesor de pedagogía procurará enseñar a los alumnos de los 3 últimos años la lógica y la psicología aplicadas a la enseñanza. Estamos hablando de 1912, ¿sí? Concretando especialmente estas dos materias, las clases de pedagogía teórica, combinada con la pedagogía práctica, que viene a ser la práctica que se hacía en las escuelas anexas, ¿sí? Entonces, la otra restricción de 1912 es una restricción, que solo los alumnos podían ingresar a la escuela normal siempre y cuando hubieran estado
a las clases superiores de las escuelas normales, siempre y cuando, dice así el artículo tal cual, el alumno que ingrese a alguna de las escuelas normales no podrá matricularse en clases superiores sin haber hecho en establecimientos de esta misma índole los cursos inferiores. O sea, tenía que ser la escuela primaria en la misma escuela normal. Generalmente se hacía en la anexa. Entonces, allí hay un tema bien importante. Hay otro aspecto que se produce y que es muy relevante en términos del desarrollo de las escuelas normales, es la creación de los institutos pedagógicos nacionales, que se produce en 1917. Y en realidad es una copia bastante afrancesada de lo que se llamaron las escuelas normales superiores de mujeres y de hombres, que no son la escuela normal superior tradicional que fundó Napoleón, y todo o sea, que fundó en realidad la convención y que después ratificó Napoleón, sino que son las escuelas normales, las francesas, que siguen, de las cuales se toma esto como el Instituto Pedagógico Nacional. Dice, habrá en la capital de la República un Instituto Pedagógico Nacional para institutores y otro para institutoras. O sea, este es el origen de la Universidad Pedagógica Nacional, tanto la de Tunja como la de Bogotá, donde se eduquen en la ciencia pedagógica maestros y maestras de escuela inferior, superior y normal, y profesores aptos para la enseñanza didáctica y para la dirección e inspección de la enseñanza pública nacional. Es decir, esta copia francesa quiere decir que aquí se formaban los maestros que iban a enseñar en las escuelas normales. Para eso se crean estos institutos pedagógicos. Y es una copia tal cual de los decretos franceses. Entonces, aquí nosotros tenemos, y además hay otro aspecto aquí de este decreto de los institutos pedagógicos, que no es menor, ¿sí? Que es la primera vez que se van a formar una sección especial destinada a formar profesoras de kindergarten. Así dice el decreto, no estoy inventando la palabra. Kindergarten. Muy freudiano la cuestión, ¿sí? O sea, hay una preocupación desde los inicios de la formación de los maestros de las maestras jardineras, que se llaman, ¿ya? Entonces, ese es un tema bien importante, ¿no? Porque es allí, desde esa organización, donde se empiezan a formar los profesores que van a enseñar en las escuelas normales. No es que sea una cosa que está desubicada y que los profesores en las escuelas normales pueden ser cualquiera. No, hay un requisito bien importante. Aquí, por ejemplo, en un decreto del año 30, voy a pasar rapidito porque aquí, todos esos decretos uno se los encuentra en el internet. Este decreto del año 30, en la presidencia de Enrique Olaya Herrera, es muy relevante. Porque miren lo que dice. Primero, que las escuelas normales de la República son las únicas que confieren el título de maestro de escuela. Pequeño detalle. El otro término es cuáles son las exigencias para obtener ese grado de maestro, que son bien interesantes. Una tesis escrita sobre un punto pedagógico, en la cual se revelen ante todo la observación y la experimentación personales y recto juicio del candidato. La preparación de 3 lecciones escritas que versarán sobre asignaturas distintas correspondientes a los varios grados de enseñanza. O sea, el oficio de maestro aquí es clarito. Usted para ser maestro tiene que saber enseñar. El graduado dictará las clases respectivas en 3 días distintos. No solo tiene que escribir las clases, o sea, planificarlas, diríamos hoy elegantemente, sino también dictarlas, o sea, ponerlas en práctica. El graduado sostendrá ante el jurado de que trata el numeral tercero del artículo 40 un examen de tesis por espacio de media hora. O sea, tenía que escribir y además defender la tesis. Entonces, este es un decreto bien relevante de la exigencia que tenía la carrera de maestro, o sea, la formación para ser maestro.
No era algo que pasaba así rapidito. Desde ese decreto, yo voy a pasar al decreto de 1963, porque este es un decreto muy importante desde mi punto de vista. Porque aquí hay algunos términos que son muy importantes. Primero que, por supuesto, la escuela normal es para formar maestros idóneos para las escuelas primarias del país. Pero ya tenemos el problema de los maestros que enseñan en las escuelas que no tienen títulos de maestros. Entonces se le asigna a las escuelas normales, ¿sí?, el tener que organizar servicios de capacitación profesional para aquellos maestros que carecen del título correspondiente. Entonces, ese es un tema muy importante. La escuela normal tiene en ese momento, en el 63, que yo creo que a lo mejor les tocó a algunos de ustedes, ¿sí?, está integrada por las siguientes unidades. El ciclo profesional normalista, que empieza después del tercer año del bachillerato. Las escuelas primarias de aplicación, demostración y experimentación, que son anexas y afiliadas. Aquí aparece otra figura más. Además de la anexa, la escuela normal puede tener escuelas afiliadas donde sus alumnos maestros pueden ir a hacer práctica. Y además tiene que tener un ciclo básico de enseñanza media, o sea, los 3 primeros años, un curso intensivo para formación acelerada de maestros y cursos de formación de maestros para educación preescolar. O sea, se recoge la idea de la formación de los maestros del kinder, de jardineros, por la escuela normal. Y solo es escuela normal si tiene el ciclo normalista, si no, no es escuela normal. Entonces, esos son aspectos importantes desde mi punto de vista para tener en cuenta sobre los fines que tenían en las escuelas normales. Ya tenía, en cuanto a al personal académico de la escuela normal, ya puso exigencias súper altas. O sea, para ser profesor en la escuela normal, ¿sí?, tendría que ser doctor o licenciado en ciencias de la educación. O sea, pusieron un estándar, el decreto del 1963, ¿sí? Y esto es muy importante. Estos son los servicios de la formación de maestros. La escuela normal será única en cuanto a nivel y calidad de los estudios profesionales. En consecuencia, formará un solo tipo de maestro para la enseñanza primaria, con preparación adecuada para actuar eficientemente en el medio urbano o rural y para adaptarse a las peculiares condiciones regionales o locales. Artículo 21. Quienes hubieran obtenido el título de maestro rural o el certificado de maestro elemental podrán ingresar al ciclo profesional de la escuela normal. O sea, estamos reparando situaciones anteriores también, ¿sí?, que no estaban bien organizadas. O inscribirse en los servicios de capacitación y perfeccionamiento. Entonces, aquí hay un antecedente de algo que nos pasó no hace muchos años, que vamos a retomar después. Las escuelas normales podrán organizar el curso intensivo para bachilleres, que tendrá como finalidad la formación acelerada de maestros, aprovechando a aquellos estudiantes que hubieran terminado satisfactoriamente sus estudios de bachillerato. Se dan cuenta que es muy parecido a lo que sucede hoy cuando hay profesionales que pueden ejercer la docencia sin haber tenido una formación como docentes, pero con el curso de un año y medio pueden ingresar al sistema educativo. Ese es un precedente, que no es menor el precedente, porque no es un invento de ahora, como se dice, sino que ya estaba antes, ¿sí? Y este es muy bello, ¿sí? ¿Cómo se promueven los estudiantes y cómo no se promueven los estudiantes?
La no aprobación es maravillosa. La no aprobación de la práctica docente es el primer punto. Si no se aprueba la práctica docente, no se puede seguir adelante. La no aprobación de 3 materias de plan oficial y la no aprobación de un examen de habilitación. Sin ninguna de esas, si no se aprueban esas 3 cosas, no se puede ser maestro. Y por supuesto, estas escuelas todavía dan título de maestro, como dice en el artículo 72. La escuela normal podrá pedir el título de maestro a quienes hubieran cursado y aprobado los estudios del ciclo de formación profesional o cursado y aprobado los estudios del curso intensivo para formación de maestros. O sea, vuelve otra vez que tiene que ver con el hecho de que la escuela está otorgando un título de maestro. Y aquí, por supuesto, empezamos con las evaluaciones con porcentajes. El valor proporcional de la calificación será el siguiente. Nota previa, además se organizaba el sistema trimestralmente, o sea, cada 5 meses. Una nota previa del 60%, una nota del examen quimestral del 20%, una nota del examen final del 20%. O sea, todo muy organizado. Pero ya estamos evaluando con porcentajes, para que no nos perdamos, porque esto estamos hablando de los años 60. Y ya empiezan a haber influencias de las evaluaciones cuantitativas. Todo esto era muy bonito hasta el año 1978. En el año 1978, en el gobierno de López Michelsen, y yo ya estaba en Colombia, se toma una decisión muy complicada. Y la decisión complicada es que se diversifica el bachillerato. Porque las escuelas normales, hasta este momento, y seguirán siendo consideradas hasta el 94, como enseñanza secundaria. Son instituciones de educación secundaria. Entonces, en ese momento, se procede a una diversificación del bachillerato bajo el Ministerio de Rivas Posadas, con un núcleo común para todos los estudiantes de las diferentes modalidades, y la educación media, hay una educación media vocacional, que se distinguen los siguientes tipos de bachillerato: bachillerato en ciencia, tecnología y arte. El otro es el bachillerato en ciencias, matemáticas, ciencias naturales y humanas. Y un bachillerato en tecnología o aplicado que ofrece la siguiente, estoy leyendo el texto, que ofrece las siguientes modalidades pedagógicas. El primer punto. Industrial, agropecuaria, comercial, salud y nutrición, educación física y recreación, promoción de la comunidad. Es decir, en este instante dejamos de ser maestros. Somos bachilleres pedagógicos. Se acabó el título de maestro para ejercer la docencia en la escuela primaria en Colombia. Y no solo eso, sino que la escuela normal es una escuela técnica. Porque está el bachillerato en tecnología. Así se denomina. Es un bachillerato en tecnología y una de sus modalidades es el bachillerato pedagógico. Entonces, eso trae complicaciones súper serias. Primero porque el título de maestro es un título profesional. Segundo, porque el título de maestro hasta el día de hoy no existe en Colombia. El bachillerato no es un título profesional. Entonces, ese es un problema que tenemos que resolver las escuelas normales. Y después nos llega la Ley General de Educación. Y ahí sí que se nos vuelve a complicar la vida. En la ley del 94, o sea, después con del decreto, el decreto 2903, que es una de las formas de decretos complementarios de la ley 115, allí se habla de las escuelas normales superiores, o sea, que se habló en la ley, pero este es el decreto donde se reestructuran las escuelas normales.
y se habla de las normales superiores que van a prestar servicios a sus egresados en el nivel preescolar y en el ciclo de educación básica primaria. Van a tener que formalizar y poner en marcha los ciclos complementarios de formación, que tienen que tener 2 años. Para lo cual, dice el decreto, la normal superior deberá celebrar un convenio con una institución de educación superior que posea una facultad de educación u otra unidad académica dedicada a la educación. O sea, es el comienzo de la pérdida de autonomía de las escuelas normales, porque van a tener que funcionar por convenio con las facultades de educación. Yo no sé cómo eso funciona en la realidad, pero eso es lo que dice el decreto. Aquí no se usa la palabra maestro en este decreto, porque dice que vamos a formar educadores de reconocida idoneidad ética, moral y pedagógica, pero no se forman maestros. Y hay todo un proceso de cómo se reestructura la escuela, ¿sí? Dice, a quienes finalicen y aprueben el nivel de educación media en las escuelas normales superiores se les expedirá el título de bachiller. O sea, siguen existiendo los bachilleres pedagógicos, en donde se especificará la profundización en el campo de la educación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la ley 115. Y a quienes finalicen y aprueben el ciclo complementario de formación docente, se les otorgará el título de normalista superior. Es decir, no hay maestros, son normalistas superiores, que les permite ejercer la docencia en el nivel preescolar y en el ciclo de educación básica primaria. Ese es el decreto de transformación de las escuelas normales, el decreto 2903. Ustedes se lo deben conocer todos. No tendrían que haber hecho el trabajo que yo hice aquí, así como complejo, por decirlo menos. Entonces, en un decreto del 97, el 3012, aquí no se habla de la escuela anexa. Se suprimieron las escuelas anexas, lo cual es complejo para una escuela normal, ¿sí? Porque tampoco se habla de las escuelas asociadas o afiliadas, como decían los decretos anteriores a la ley del 94. Es decir, es complejo poder organizar la práctica. Y aquí empiezan las complicaciones. Una complicación es, dice, los programas de formación de educadores que ofrezcan las escuelas normales superiores se estructurarán teniendo en cuenta en especial el desarrollo armónico de los siguientes núcleos del saber. O sea, la escuela normal practica el saber, pero no el conocimiento, que es un pequeño detalle. La educabilidad del ser humano atendiendo su proceso de desarrollo personal y cultural y sus posibilidades de formación y aprendizaje. La enseñabilidad de las disciplinas y saberes producidos por la humanidad en el marco de sus dimensiones históricas, epistemológicas, sociales y culturales, correlacionando el contexto cognitivo, valorativo y social de quien aprende y sus posibilidades de transformación en contenido y estrategia formativa. Les quedó súper bien organizado. El currículo, la didáctica, la evaluación, el uso pedagógico de los medios interactivos de comunicación e información y el dominio de una segunda lengua. Estamos hablando de 5 años de bachillerato y 2 años. O sea, estamos hablando de los últimos 2 años aquí. Y eso es la parte compleja. La estructura histórica y epistemológica de la pedagogía, su interdisciplinaridad y sus posibilidades de construcción y validación de teorías y modelos. Las realidades y tendencias sociales y educativas de carácter institucional, regional, nacional e internacional. Eso me parece fantástico. La dimensión ética, cultural y política de la profesión educativa y las consecuencias formativas de la relación pedagógica. Eso me parece muy buena proposición. El problema para mí sigue estando es en qué medida eso funciona. Y el otro término que vuelve a resucitar es que tienen que celebrar un convenio con una institución de educación superior. Otra vez perdemos autonomía.
Y la parte interesante, que me parece fantástico y seguramente el rector nos puede contar más de cómo funciona en la normal de Pasto, es que todo el proceso de estructuración del ciclo de formación complementaria, siguiendo estos principios generales que se plantean aquí, debe aparecer en el PEI. O sea, en el proyecto educacional de cada institución. Y eso en el plan institucional de cada institución. Entonces, eso me parece muy interesante, porque quiere decir que tienen una posibilidad abierta de adaptación al lugar donde están funcionando, ¿sí? Y eso también es más que relevante. Queda muy claro que el título de bachiller expedido por una normal superior no habilita para el ejercicio de la docencia. O sea, cuando los muchachitos son bachilleres pedagógicos, no están habilitados para el ejercicio de la docencia, sino solamente cuando salen como normalistas superiores. Y aquí vamos a una pata que me dejó más que preocupada. Uy, ya revolví todos mis papeles, les pido que me tengan un poco de paciencia, porque... Ave María. Aquí vamos. Ya. El decreto del 2008. Tenemos un problema complejo aquí. Aquí, en el punto 3 del artículo 2, que se llaman principios pedagógicos, dice, la pedagogía, o sea, marca cuáles son, digamos, los puntos fundamentales de los principios pedagógicos para el diseño del plan de estudios. La educabilidad. El programa de formación complementaria debe estar fundamentado en la concepción integral de la persona humana, etcétera, etcétera. La enseñabilidad. La formación complementaria debe garantizar que el docente sea capaz de diseñar y desarrollar propuestas curriculares pertinentes para la educación preescolar y básica primaria. La pedagogía, entendida como la reflexión del quehacer diario del maestro a partir de acciones pedagógicas que favorezcan el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los educantes. Y aquí sí que entramos en problemas. Porque la pedagogía aquí está significada en francés o en inglés, pero no se aclara. Y esto más bien tiene que ver con el saber pedagógico, con la pedagogía. Y los contextos extendidos como el tejido de relaciones sociales, económicas, por supuesto que hay que considerar. Lo interesante, y por supuesto esto es para los maestros preescolares y de básica primaria, exige que haya prácticas docentes en el proceso de formación complementaria, pero aquí en este decreto del 2008, las escuelas anexas siguen sin existir. Y abre la posibilidad de los programas a distancia. Lo interesante de los programas a distancia, que tiene una cantidad de cosas muy técnicas y demás, pero no tiene práctica, porque son programas a distancia. Entonces no sé cómo se resuelve eso. Ustedes son los que saben, porque están en medio de ese cuento. Y llegamos al último, porque yo quiero llegar a mi propuesta de hoy, si no se me va a hacer muy largo esta cuestión. Y aquí sí, casi me viene la iracundia completa. Dice, contribuir al desarrollo y aplicación de la fundamentación y práctica de la pedagogía como disciplina fundante de la formación intelectual, ética, social y cultural de los educadores y de la profesión docente. Eso es un error garrafal. Y es el último decreto, ¿sí? Porque ya habían dado por ahí circulando, porque yo lo he visto en otros lados, ¿sí? Fortalecer en los docentes la capacidad de investigación formativa en el campo de la pedagogía. Otra vez, didácticas para la enseñanza. ¿Didácticas para la enseñanza o didácticas de la enseñanza?
aprendizajes y desarrollo integral de niñas y niños de educación inicial, preescolar y básica primaria. Ese es un tema muy fuerte para mí, desde mi punto de vista. Y además hay un tema aquí que no encontré, y ustedes a lo mejor me ayudan a decirme cómo lo resuelven, porque los maestros hoy en día en Colombia, yo participo bastante activamente de una de las agrupaciones que lo organizan en unas tertulias pedagógicas. El tema de los procesos de inclusión, el tema de la discapacitación, el tema de los maestros de apoyo, que parece que aparentemente no es un tema menor. Y como siempre, en estos decretos, desde el año 94, el concepto de enseñanza no existe y el título de maestro tampoco. Esa es la situación que tenemos. He estado estudiando duramente todos estos días todos esos decretos, porque realmente me complican mucho. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacemos hoy? Con este decreto 2020, que yo creo que van a tener que ponerlo en discusión otra vez, porque realmente no ayuda mucho, ¿sí? La pregunta de cómo formamos un maestro hoy se vuelve cada vez más complicado. Primero, porque el concepto de enseñanza desapareció, o sea, los maestros nos quedamos sin oficio porque si no enseñamos no somos maestros. Además de no tener título, no tenemos oficio, de acuerdo a la legislación vigente. Entonces la pregunta es un reto muy fuerte a las normales y todavía más fuerte porque en el cuento de la misión de sabios, que también me leí el mamotreto, que son muchas páginas, ¿sí?, aparece una modalidad que es copia de lo que pasó en Suiza, cuando en Europa se produjo la reforma de Bolonia. Las escuelas normales suizas quedaron en una situación como intermedia, no eran ni una cosa ni la otra, ¿sí? O sea, no estaban en la universidad y tampoco estaban afuera, porque Bolonia no tenía cómo organizar el cuento. O sea, los requisitos de Bolonia no tenían dónde ponerlas. Entonces los suizos inventaron la Escuela de Altos Estudios en Pedagogía. Y ahí, ¡pum!, trasladaron las normales. Las normales encajaron, o sea, con transformaciones curriculares, con transformaciones en los requisitos de ingreso, en esta Escuela de Altos Estudios en Pedagogía. La misión de sabios habla también de una escuela de altos estudios o un instituto de altos estudios. El problema es que altos estudios en castellano no quiere decir lo mismo que en francés. Tendría que llamarse una escuela de estudios superiores, que es la palabra correcta en castellano. O sea, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Humanas de Francia, ¿sí? Esa escuela es una escuela de estudios superiores, aunque en francés se llama de altos estudios. La Escuela de Altos Estudios Latinoamericanos es una escuela de estudios superiores latinoamericanos en París. Entonces, las traducciones son siempre malas, porque altos estudios queda compleja la cuestión. Porque altos estudios, ¿qué son? De 1 metro, de 2 metros, de 3 metros, nosotros las palabras de castellano tienen significado. Y no podemos estar jugando con las palabras de esa manera y perdiendo completamente la riqueza de nuestra propia lengua para esas cosas. Pero como había 2 pares de franceses ahí, le quedó de altos estudios al cuerpo. Entonces, a mí me preocupa mucho cómo hacemos para formar un maestro hoy que sea capaz de comprender y poner en marcha un modo de proceder en la enseñanza en la cual entienda que los contenidos, los listados de contenidos de las asignaturas no son lo relevante, sino que lo que importa de esos contenidos es en qué medida pueden gatillar
el desarrollo de las estructuras cognitivas de sus alumnos. Algo que está dicho en los decretos por ahí a la pasada, pero que no se le ha dado la relevancia necesaria, porque después cuando se explayan no está. Y cómo también gatillan un modo de relacionarse con los otros y con el mundo. Y eso trasciende los contenidos curriculares. Los contenidos curriculares son información, no son formación. La formación atraviesa otros canales. Y cuando nosotros estamos formando maestros, estamos formando profesionales que sean capaces de formar ciudadanos. Unos ciudadanos, ¿sí?, que tienen que tener la posibilidad, todos por igual, de desarrollar sus estructuras cognitivas más complejas, desde las más simples a las más complejas, de desarrollar formas de convivencia, de respeto por el otro, porque en la escuela somos todos iguales y distintos a la vez. Y esas formas de respeto y de tolerancia por el otro se aprenden cuando uno es chico. No se aprenden con normas que vienen externas, sino que se aprenden en la vida de todos los días. Y nosotros tenemos que formar un maestro en cuya práctica docente, en cuya práctica de maestro, eso suceda todos los días antes de él ser maestro y estar al frente de un grupo solito y autónomo. Ese no es un tema menor. Y nosotros, porque además ahora como todo el mundo cree que ser un maestro moderno es saber utilizar las pantallas y los computadores, eso se aprende súper fácil. Siempre y cuando el proceso por el cual uno pasó haya desarrollado sus estructuras cognitivas. Pero el respeto por el otro no se enseña en una pantalla. Las tecnologías son muy importantes y hoy en día con la pandemia lo sabemos mejor que nada, ¿sí? Pero el tema fundamental aquí es cómo yo formo unos maestros que sean capaces de leer en profundidad textos originales y no los epígonos de los pensadores, de los enfoques que se proponen, para evitar confusiones teóricas como eso que está en el documento, en el decreto 2020 del 2020. O sea, decir que la pedagogía es la disciplina fundante es una aberración. Los maestros, es como decir que la anatomía es la disciplina fundante de los médicos. Pregúntele a un médico si él cree que la anatomía es su disciplina fundante, ¿sí? Las profesiones no tienen disciplinas fundantes. Ni los maestros, ni los abogados, ni los médicos, ni los arquitectos, ni los ingenieros tienen disciplinas fundantes. Porque además la pedagogía ahí dice disciplina, pero resulta que en el decreto del 2008 no es disciplina, es saber pedagógico. Entonces entendámonos de qué estamos hablando, ¿sí? Y hoy en día en Colombia es una discusión no menor. O sea, yo he estado en reuniones con la Universidad de Antioquia y esa es una discusión súper seria, pero súper, súper seria. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer? Primero, para rescatar el título de maestro y no el de normalista. Voy a dejar tareas, porque como soy maestra de escuela, yo dejo siempre tareas. Abrir la discusión de que la gente que egresa de las normales del ciclo complementario son maestros. Maestros que tienen capacidades para enseñar en el jardín de infantes y en la escuela primaria. Como dijeron desde siempre, los lúcidos del siglo XX, de inicio del XX. Ahí está súper claro el cuento, ¿sí? Muy bien. Porque además ese ciclo de jardín y el ciclo de la escuela están muy pegados, entonces es muy importante, ¿sí? Primero, rescatar el título de maestro para los egresados de las escuelas normales. Esa es una tarea imprescindible, porque los maestros somos profesionales y el título de maestro es un título profesional. Y el de normalista superior no lo es. Primera cosa. Segundo tema que a mí me parece importante. Tratar de que entiendan que son muchas las disciplinas que se articulan en la formación de un maestro y que no hay ninguna que sea fundante. Ninguna.
lo fundante del aprender el oficio de maestro es que uno se forma en un espacio de práctica donde confluyen los cuerpos teóricos y el quehacer de todos los días. Y esa es la discusión permanente en ese espacio, porque la teoría y la práctica, la formación de maestros, no son cosas que andan volando, tienen que estar en el día a día de la formación. Que las escuelas anexas son esenciales. No hay, en el último decreto ni se mencionan las escuelas anexas. También me parece muy bien que tengan escuelas afiliadas, porque la anexa generalmente se llena rapidito porque es una muy buena escuela y presta unos servicios a la comunidad más que importantes. Pero entonces, pongámonos de acuerdo y digamos en los decretos que hay escuelas anexas y afiliadas, no que no hay, porque mientras si no se nombran, no existen. Entonces tendrían que tener un estatuto especial. Como tendrían que tener un estatuto especial los maestros que enseñan en la escuela anexa. Claro que ese es un problema de FECODE que tienen que resolver. Entonces, esos son para mí los temas. Y vuelvo a insistir, el reto de formar un maestro que no piense cuántas multiplicaciones puede resolver un muchachito, sino cuál es la lógica con la que opera en esas multiplicaciones. ¿Cómo es capaz de compartir sus formas de resolver las multiplicaciones con el compañero que tiene al lado? Sea el compañero que tiene al lado, del color que sea, del origen que sea, de la religión que sea y en la situación en que esté. Y el otro tema que hoy en día es un reto súper fuerte es cómo formamos a los maestros en esos espacios de práctica, en unas escuelas donde están los maestros de apoyo y donde tenemos los procesos de inclusión caminando. Es una pequeña tarea la que tenemos. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que haya servido de algo la conversación. Doctora Araceli, excelente, muchísimas gracias. Tenemos muchísimas preguntas. Desafortunadamente el tiempo nos roba muchísimo. Uy, sí, me exageré. No te preocupes, pero entonces en este momento vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a condensar algunas preguntas para que usted, doctora Araceli, nos colabore en la medida de lo posible, 2 minuticos por pregunta para resolverlas en la medida de lo posible, porque son muchas las preguntas que tenemos. La primera de ellas, ¿cómo hacemos para formar un maestro el día de hoy con todo esto de la innovación y sobre todo que están llegando profesores a las escuelas normales que no tienen formación pedagógica? Pues es que esa es otra de las cosas del decreto. O sea, tenemos un decreto que eso está autorizado. Entonces, lo que tendrían que hacer las escuelas normales es decir, un momentito, ¿somos nosotros los que decidimos o no? Entonces, son las escuelas normales las que tienen que decir, mire, aquí para ser maestro en esta escuela hay que tener formación pedagógica. Si no, no pueden entrar. Porque no nos confundamos entre la libertad de no sé qué y no sé cuánto, ¿sí? Porque eso nos lleva a una catástrofe. La identidad de la profesión docente se construye en la realidad de todos los días de la escuela normal. Y si nosotros no tenemos maestros de maestros, que así se llaman, ¿sí? No vamos para ningún lado. Eso, nomás. Y esa es la escuela normal la que tiene que pelear en el sistema. Las escuelas normales para eso no se juntan. Sonen. A ver. Otra Más preguntas, Francisco. Sí, doctora Araceli, las escuelas normales se convirtieron en bachilleratos pedagógicos. ¿Desaparece la práctica pedagógica? Claro. O sea, lo que pasa es que al ser un bachillerato pedagógico, tienen estas cositas, y lo digo con toda, sí, porque puedo decir vainitas también, sí, que son unas pequeñas horas que se dedican a la educación. Por eso que no los quieren como maestros cuando salen como bachilleres pedagógicos de las escuelas normales, porque no saben enseñar, porque no son maestros, son bachilleres pedagógicos. Entonces, al ser bachilleres pedagógicos, a lo mejor pueden trabajar como asistentes en una escuela, pero no da más que para eso. Perfecto. Doctora Araceli, ¿bajo qué modelo pedagógico nacen las normales? Las normales nacen bajo el modelo bajo el modelo alemán. O sea, hay dos tradiciones.
Una que describió súper bien Humberto Quiseno cuando habló de los lasallistas y de las primeras escuelas normales francesas de los hermanos de los pobres, ¿sí? Y hay otra que ingresa en el proceso latinoamericano pues más o menos alrededor de 1860. El decreto del 70 es bien claro en eso, ¿sí? Que es el modelo prusiano de las normales. Las normales de Federico II el Grande, esas son las normales que llegan a América Latina a través de, porque el señor Asman fue a ver las normales y Sarmiento de la Argentina fue a ver las normales alemanas y las pasaron para Estados Unidos y a la Argentina. Y ese es el modelo que se desparramó por toda América Latina en el siglo XIX. Es el modelo prusiano. ¿Mm? Ese es el origen. Y también tuvimos unas normales lancasterianas, pero eso es en la época de la independencia. Doctora Araceli, hay una pregunta que me pareció interesantísima y es, ¿cuál es la concepción de maestro y su diferencia fundamental con ser normalista superior? A ver, el problema no es la concepción. El problema es que si nosotros queremos que los maestros sean profesionales, el normalista superior no es un profesional. El reconocimiento del Estatuto de las Profesiones es un reconocimiento internacional en la OIT. Y en la OIT no aparecen los normalistas superiores. Aparecen los maestros de escuela. Y ese no es un tema menor si pensamos en la sindicalización. Porque somos los maestros profesionales los que tenemos derecho a los profesionales los que tenemos derecho a sindicalizarnos. Entonces, el tema no es menor, porque no es un solo problema de nombre, el problema es el nombre, que no muestra el estatuto profesional del oficio de maestro. Y además no entiendo por qué se lo sacaron. ¿Por qué cuando se abrió la formación complementaria no dijeron que las escuelas normales iban a dar título de maestro? Punto. Pueden tener el bachillerato pedagógico y al final el título que se les otorga es de maestro de escuela. Punto. Pero no. Es que esas son peleas que hay que dar porque son peleas políticas fuertes sobre una imagen, ¿sí? Y una visión que se tiene de la escuela y del sistema educativo. No es un problema de los contenidos de la formación, es un problema de la visión que tiene la sociedad sobre la escuela y los maestros. Entonces, ¿por qué maestro? ¿Por qué no? Es que eso para mí es un tema no menor. Doctora Araceli, hay una pregunta que me parece muy importante dentro de todas las preguntas que son muy importantes. El próximo año, en el 2021, la Escuela Normal Superior de Pasto entra en la reforma del proyecto educativo institucional del PEI. ¿Bajo qué modelo pedagógico se debe construir esta nueva alternativa del PEI? Ah, pero ese es un problema de usted. Yo no, si me quieren consultar después, yo feliz, yo hablo hasta por los codos sobre el tema, pero eso lo deciden ustedes, yo no tengo nada que ver con el PEI normal. Lo que sí yo le pido al profesor Coral, que está en mi pantalla ahora, en vivo y en directo, es que pelee el título de maestro, eso sí. Doctora Araceli, los egresados del ciclo complementario son maestros. ¿Por qué van a ser normalistas superiores? Hicieron cursos en una normal superior, pero el título es de maestros. Doctora Araceli, yo le doy la palabra al señor rector de la Escuela Normal Superior de Pasto, José Coral Azaín. Un abrazo enorme desde la ciudad de Pasto, doctora Araceli. Y me quedo sin el CUI esta vez, ¿eh? Pero ya voy a ir a cobrarlo. Te lo debemos. Bueno, pues nuevamente, muchas gracias, doctora Araceli, gran amiga de la Escuela Normal Superior de Pasto y gran defensora, como dice usted,
de la profesión de ser maestros. Todo. De acuerdo. Quedan muchas inquietudes, muchas preguntas a través del proceso histórico que ha desarrollado, que me parece excelente. Pues hay que ahondar en nuestro trabajo, hay que ver de dónde venimos, ¿no? Yo siempre he dicho, por ejemplo, hay que ver el origen en Europa, qué ha pasado con las escuelas normales en Latinoamérica. Mire que creemos, por ejemplo, que en México pues son universidades pedagógicas, pero les falta la partecita que tenemos nosotros, que es una riqueza muy grande, que es tener preescolar, básica primaria y bachillerato como laboratorios de pedagogía, donde los futuros maestros puedan desarrollar su práctica y a través de la práctica se construyan mejor en ese pensamiento pedagógico y obviamente como parte de esta linda profesión de ser maestros. Pues yo no sé si conoce usted, ahorita en septiembre salió el famoso decreto 1236, el decreto 1236 que lo hemos buscado, lo hemos peleado, pero que ha tenido una transformación, una peluqueada. Aquí está, mire. Un ministerio bárbaro, pero este decreto no soluciona de fondo absolutamente nada. Totalmente de acuerdo. ¿Qué tenemos previsto, doctora Araceli? Le hago dos invitaciones y dos solicitudes. Es que estamos buscando, nos hemos constituido, pues obviamente sin decir que es tolda parte de ASONEN, 10 rectores de las escuelas normales en Colombia, de varias ciudades importantes en Colombia y de regiones también en Colombia, y estamos construyendo un proyecto de ley, porque esto se soluciona es a través de una ley, no un decreto, pero una ley que permita de que las escuelas normales, como usted decía, el modelo suizo, o se conviertan en unos institutos de formación pedagógica, o lo que planteamos nosotros, sean instituciones de naturaleza especial, porque no podemos perder, por un lado, el preescolar básica, la parte de media, ni tampoco podemos quedarnos solamente con el programa de formación complementaria. Allí le hago la invitación a nombre de todos los rectores, creo que a nivel nacional y especialmente de los 10 rectores, para que nos acompañe en la construcción de todo. Primero, pues, la parte teórica, que para este decreto nos colocamos a trabajar un grupo de rectores también de una manera muy grande, pero que al final se convirtió en un decreto muy administrativo, muy financiero y muy técnico, no más. Es que hemos dado unos golpes durísimos en ese sentido. Esa es una invitación que le hago. Y la otra, doctora Araceli, que decía compañero Francisco, el próximo año ya no hay vuelta de hoja. Vamos a resignificar el PI. Bajo un punto muy importante. En Colombia se ha implementado lo que le llaman la jornada única. ¿En qué consiste la jornada única? En ampliar los tiempos y ofrecer más de lo mismo. Es decir, en que si hay unas 6 horas de matemáticas, pues van a haber 8. Sí, claro. Si hay unas 4, entonces, eso me parece, y es un pensamiento que personal, inclusive lo hemos también charlado a nivel general, esto no va a solucionar la calidad educativa. ¿Cuál es el pensamiento que tenemos? No vamos a hablar de jornada única, sino que vamos a hablar de jornada complementaria y los tiempos que nos vamos a ganar sean a través de proyectos que puedan insertarse en la necesidad contextual y en los estudiantes de que la escuela les sirva para la vida, pero a la vez insertarse también en lo que sería el trabajo pedagógico que nosotros desarrollamos. Le solicitaría, doctora Araceli, en el equipo de trabajo que vamos a constituir a partir de febrero, nos acompañe, nos oriente y nos ayude a construir un documento que primero yo creo que tiene que analizarse
y aprobarse a nivel de la Secretaría de Educación. Y segundo, con el ministerio. Usted sabe de que el ministerio dice, esta es la relación técnica y de aquí absolutamente nada. Y entonces nos hemos convertido en unas instituciones que tienen que desarrollar unos lineamientos, pero muy estrictos en cuanto a la organización, pero tecnicista, no humana. Entonces, el proyecto de pronto va a ir en contravía de ese proceso que se está desarrollando a nivel nacional, y creo que para ello no solamente sería el proyecto en sí, sino las condiciones. Y nos estamos preparando, usted conoce la escuela normal, en la ambientación también física, en la ambientación de infraestructura y en todo lo que tiene que ver con los niños, como decimos claramente, ahí no solamente hay para que puedan pensar consigo mismo y obviamente con los demás. No sé qué dice doctora Araceli de estas dos invitaciones. Uno, a nombre de los compañeros a nivel nacional, que vamos a iniciar ya y hemos adelantado ya algo de un proyecto de ley que tiene que ir al Congreso, pero que tiene que también empezar un proceso con el Ministerio de Educación Nacional, y ahí lo veo complicado también, pero bueno, eso, la pelea hay que darla. Y luego sí, también en la parte nuestra, en la parte del proyecto educativo institucional. Usted sabe, profesor Coral, que yo tengo una debilidad. Y la debilidad es la formación de los maestros. Entonces yo no puedo decir que no. En la medida en que yo pueda contribuir, yo aquí estoy. Y en lo que ustedes consideren que yo puedo contribuir, aquí estoy. Tanto a nivel nacional como a nivel de la escuela. O sea, pero eso sí, me invitan al CUI, porque si no, no hago nada. Y los lapingachos de la picantería y piales. Los lapingachos, el CUI y la lluvia. Si no, no hago nada. Bueno. Porque me prometieron que a lo mejor en febrero o marzo me vacunaban. Así que en cuanto esté vacunada, yo decreto mi libertad. Pero sin vacuna no salgo a ningún lado. Bueno, me parece muy bien. Doctora Araceli, nuevamente, muchas gracias. Gracias a ustedes, yo feliz. Muy amable y qué bonito terminar la celebración de los 109 años de existencia de esta querida Escuela Normal Superior de Pasto con la doctora Araceli de Tesanos, ciudadana del mundo, porque pues ahí sí, es de Uruguay, está en Chile, ha estado en Argentina, ha estado en París, ha estado en Colombia, y un conocimiento pues, muy, muy grande, sí. De verdad, pero le cuento, profe Coral, que como dice mi amigo Rafa Pavón, yo soy colombiana. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Doctora Araceli, muchísimas gracias, señor rector. Gracias a ustedes. Gracias. Usted despide el programa, señor rector. Doctora Araceli, la esperamos para el CUI, los lapingachos, y créame lo que aquí con mucho cariño la estamos extrañando muchísimo. Para el próximo año ya le damos la bienvenida de nuevo. Sí, yo ya le digo, yo encantada, profesor Coral, usted me avisa cómo nos comunicamos y cómo yo puedo participar de la reunión. Yo no tengo ningún problema. Bueno, muy amable, muchas gracias. A usted, que estén muy bien, y gracias mil, y felicidades a la escuela, pues, hay que hacer torta. Hay que hacer por qué. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Bueno, ya para terminar, también un agradecimiento muy grande a los organizadores, ¿no? La profesora Constanza, excelente. El equipo, creo que al final tienen una nota especial sobre el equipo de trabajo. Yo siempre he dicho que todo se hace con equipo de trabajo y en eso somos expertos en la Escuela Normal Superior de Pasto porque hay mucho compromiso, de verdad, a los compañeros que han organizado, quienes han estado participando en el ciclo de conferencias y, por ejemplo, esta mañana mirábamos también una participación a nivel nacional entre 15 escuelas normales
logramos el segundo y tercer puesto, quedamos ahí entre los 5 y va a haber un apoyo muy grande para el desarrollo de estos proyectos del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Lastimosamente, la situación de la pandemia pues es grave, ¿no? Nuestras condolencias a la familia, a los amigos, a Segrano y en general de parte de la Escuela Normal Superior de Pasto, expresamos nuestro abrazo solidario por el fallecimiento del compañero Homero Paredes, egresado de la Escuela Normal Superior de Pasto, egresado de la Escuela Normal de Occidente en esa época. Inclusive, él en un pregrabado participó el día lunes con una canción, Los ejes de mi carreta, egresado de 1958. A él, a su familia, que creo que también están pasando por problemas de salud, nuestras condolencias a nombre de todo el equipo que formamos la Escuela Normal Superior de Pasto. Con ello, pues seguimos ya en la parte de la clausura de los 109 años y Francisco, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, señor rector, muchísimas gracias a usted, a la doctora Araceli. De nuevo, le reiteramos nuestros agradecimientos a todo lo del equipo que desde el día lunes se ha venido desarrollando este tipo de actividades en encuentros con varios conferencistas, ponentes a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel internacional. Un abrazo grande para todos. Gracias a Coti, quien lideró a Constanza Estrella, quien lideró desde el comienzo de la semana este evento, y que con todo el equipo de docentes de apoyo, junto con el equipo de ingenieros de nuestra Escuela Normal Superior de Pasto, han hecho posible este hermoso evento. Insisto que se ha comenzado desde el día lunes hasta el día de hoy y ya entramos en la recta final, ya en medio de esta pandemia, en medio de este COVID-19 que nos ha confinado de una manera obligatoria a todos. Tenemos la oportunidad bonita de ya en la otra semana empezar para las fiestas de clausura de nuestros estudiantes del grado 11, quienes tienen otra dimensión totalmente diferente a todos, absolutamente a todos los eventos que se han venido realizando durante estos 109 años. Un abrazo para todos, muchísimas gracias, ingeniero Andrés, y a todo el equipo, a la doctora Araceli, desde ya la estamos esperando aquí en la Escuela Normal Superior de Pasto. A todos ustedes, muchísimas gracias, y las preguntas que quedan pendientes ya las desarrollaremos el próximo año. Una feliz Navidad y un próspero año para todos y que ese 2021 sea de lo mejor. Muchísimas gracias. Cordial saludo. En el marco de la conmemoración de los 109 años de la Escuela Normal Superior de Pasto, se desarrolló la Semana Normalista, con actividades académicas, lúdicas y pedagógicas. El equipo organizador agradece a directivos, estudiantes, maestros y padres de familia por participar en ellas. Buenas tardes. En esta celebración de los 109 años agradecemos al equipo directivo, Magíster José Coral Azaín, rector, coordinadores institucionales, Magíster Leonor Egas Villota, especialista Diego Mario Zambrano, Magíster Carlos Goyes Luna, doctora Carmen Cecilia Cabezas Cortés, Magíster Jorge Rosero Riascos. Gracias a la coordinación general del evento, Magíster José Coral Azaín, rector, psicóloga Andrea Tobar, especialista Mireya Villarreal y quien les habla, Magíster Constanza Estrella. Agradecimientos al equipo de trabajo que lideró diferentes momentos de esta semana del aniversario normalista. Magíster Jorge Rosero, coordinador institucional. Los docentes, especialista Valesca Cabrera, Magíster Maura Arciniegas, Magíster Mauricio Zúñiga, Padre Esteban Solarte, Padre Ricardo Narváez, especialista Pilar Zambrano, Magíster Mabel Jojoa, Magíster Sandra Insuasti, especialista Patricia Rodríguez.
Gracias a quienes enriquecieron la programación del acto protocolar y acto conmemorativo Campana de Oro y Plata. Especialista Javier Rivas, Magíster Gladys Argotti, Magíster Cristina Goyes, Magíster Araceli Ibarra, especialista Ricardo Burbano, Magíster María Visitación Zambrano, especialista Aura Fanny Ibarra, especialista Janet Bolaños, especialista Gloria Cañar, especialista Rocío Caicedo, Magíster Viviana Muñoz, señora Cristina Bolaños Ortiz. Gracias a los estudiantes que participaron en la programación: Laura Pasos, Luisa Villota, Daniel Torres, Carlos Guerrero, Camilo Castro, María José Gelpud, Jairo Cabrera, David Pérez, Brian Pazuy, José Alejandro Tarapuez Cabrera, Yurani Martínez, Keila Samara Bastidas Rosero. Agradecimientos a coordinadores, participantes y moderadores de las conferencias, talleres y conversatorios: Dr. Francisco Clavijo, Dr. Andrés Narváez, Magíster Gerardo Figueroa, especialista Lucidalia Muñoz, especialista Valesca Cabrera, Magíster Adriana Bastidas, Doctora Carmen Cecilia Cabezas, psicólogo Fabián Cero Martínez, Magíster Janet Guancha. Gracias a coordinadores y su equipo de maestros de los proyectos obligatorios: Entornos emocionalmente saludables, Democracia y valores con enfoque en derechos humanos y construcción de paz, Proyecto de tiempo libre. Agradecimiento al proyecto institucional Magiaventúrate, coordinado por el Magíster Gerardo Figueroa. También agradecemos al equipo tecnológico, ingeniero Andrés Tarapuez, técnico Andrés Mesa, Cristian Villavicencio, del programa de formación complementaria. Gracias al archivo fotográfico facilitado por la especialista Lucidalia Muñoz y el especialista Carlos Mora. Agradecimientos a nuestros invitados especiales: Dr. Castulo Cisneros, psicólogo clínico Gerardo Uribe, psicóloga clínica María Angélica Navia, Magíster Andrea Sandino, Magíster Adriana Lagos, Magíster Gerardo Figueroa, especialista Lucidalia Muñoz, Dr. Juan Carlos Jaime, Doctora Araceli de Tesanos, licenciada Liris Guerrero, señor Hugo Andrés López. Que tengan todos ustedes un buen día.